en este programa en el que el personaje por el cual estamos reunidos es Hernán, ya sabe usted quién, Hernán Bermúdez Requena. Requena. Y además también ese nuevo apodo o sea, desde que empiezan a surgir todas las noticias y todo alrededor del grupo de La Barredora, se focaliza a Hernán Bermúdez como el comandante H. No, como el comandante H. Y ahora de pronto salta que es el abuelo. Pues yo es la primera vez que oigo lo del abuelo. ¿Sí? Lo del abuelo. Lo del abuelo. Tal vez el comandante H sea otro. Pues, no me digas. No sé. Bueno, en lo que vimos allá en su detención en Paraguay, fue un sujeto totalmente canoso, medio gordillo, sin estar obeso. No debe ser muy grande, ¿eh? No sé qué edad tenga. 72. Ah, 72. Ah, entonces sí. 72. Pero se le ve muy sano. Sí, claro. Se le ve claro, bien sí, y mientras estuvo en el sofá donde hicieron la primera entrevista, estaba pues relajado. Sí. De ninguna manera estaba ni sorprendido. Ayer cuando le leen sus derechos y todo, con mucha firmeza dice, sí, no, pero firme y con voz grave, ¿sí? ¿Qué tanto sabrá que le permite mantener esa firmeza? ¿Qué tanto sabrá? Tal vez él sepa la verdad, tal vez sí, tal vez no. Porque ¿La verdad sobre qué? ¿Sobre los grupos delincuenciales? Sobre los grupos delincuenciales. Sobre la gran extensión donde estaban las pipas de gasolina que descubrieron allá también en tu tierra. Claro. Y que pues resulta que tenían instalaciones de refinería, pero que no era refinería, era mezcladora. Pero esa ya era en Coatzacoalcos, en la refinería. Muy cerquita de Tabasco, o sea, a 1 hora de la... Y ahí donde almacenaba, ni modo que no se diera cuenta. Claro. Pero además se habla ahora de que la influencia de Hernán Bermúdez llegaba hasta el sur de Veracruz, donde te digo que esos dos personajes, que eran considerados los caciques de Acayucan, de Cozoleacaque, de Minatitlán. Los parientes del exgobernador. Sí, los Vázquez Laguna. Fíjate que curiosamente no se les vinculaba con el narcotráfico ni con nada de eso, sino más bien como caciques. Que es otra cosa, ¿sí? Completamente diferente. Pero sí tenía mucho poder, ¿eh? Mucho poder, tanto que 2 de sus hijas fueron diputadas federales y alcaldesas de Acayucan, y 2 de los hijos han sido alcaldes de Cozoleacaque. Entonces sí eran personajes muy reconocidos en esos municipios donde ellos tenían... ¿Y su relación con Tabasco estaba en manos de Hernán? Su relación de Tabasco, pues eran ganaderos, entonces tenían muchas reses y tenían todo ese tipo de cosas allá en Huimanguillo, en la zona por allá, casi la zona limítrofe con Veracruz. Entonces, pues sí tenía mucha vinculación porque iban muy seguido allá. Incluso cuando asesinan a Cirilo, que Cirilo era el mandón de los 2 hermanos, a él lo asesinan ahí en Acayucan. ¿Y quién crees que va al sepelio? ¿Quién? Adán Augusto. No me digas. Va a dar el pésame a las hijas. O sea que la relación entonces sí era cercana de ellos con Adán Augusto y con Hernán, con el que se reunían muy frecuentemente. Bueno, pero sin embargo, por ejemplo, se dice que Adán Augusto no puede considerarse de una manera directa o ligarse de una manera directa con el propio Andrés Manuel López Obrador, que el que era de la liga directa era su papá, el que de alguna manera patrocinaba, inclusive a veces de manera económica, al expresidente era el papá. Fíjate que se cuentan muchos mitos ahí alrededor de esa relación. Muchos te relatan que Adán Augusto y Andrés Manuel eran, primero que Andrés Manuel es cobijado por Payambé, que se llamaba el papá de Adán Augusto, es cobijado y es el que paga sus estudios y todo. ¿Así se llamaba? ¿Ese era el nombre? Payambé. Payambé. ¿Y Payambé ese nombre López de dónde Falcón. De allá, acuérdate que en Tabasco la religión... Pues parece africano. Sí, claro. La relación de
de Tabasco con la religión era muy alejada desde la época de Tomás Garrido, Ujú. y los nombres son muy comunes, nombres distintos a los que A los dicta la de... religión católica, ¿sí? Ajá. Y, y decían que Adán Augusto y Andrés Manuel jugaban de niños y que era una gran amistad. Nada más que hay una diferencia de 10 años entre Andrés Manuel y Adán Augusto, Adán Augusto es más joven. más joven, ¿sí? Y luego decían que, que fue el que financió la campaña. Yo recuerdo que en la campaña, Adán Augusto, digo, Andrés Manuel surge al concierto nacional cuando se enfrenta a Neme, a Salvador Neme, Cuando en los las elecciones pozos, de 19... cuando No, no, mucho antes de eso. el Eh, indigenista, el instituto. en el 88, acuérdate que se forma el Frente Democrático Nacional, Ujú. y en el Frente Democrático Nacional convergen todos los partidos políticos, con excepción de los de derecha, PAN y PDM. Pero está el Frente Cardenista, está el Partido Mexicano Socialista, el PMT, Ese que era el de todo. los ferrocarriles, ¿cómo le decían? El partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que el Ándale. nombre era demasiado largo. Bueno, convergen todos esos partidos y promueven que Andrés Manuel sea el candidato al gobierno del Estado. Y sí da una batalla porque en Tabasco nunca había habido un candidato de oposición. Y entonces Andrés Manuel surge a la palestra política. Y en el 94, en el 91 es lo de la toma de los pozos petroleros. Ahí ya es conocido en el escenario nacional, porque viene y hace las protestas y todo lo demás, ¿sí? Y acuérdate que en el, que es 89, 90, se presenta en el Zócalo con las cajas, con aquellas Del famosas cajas. fraude que había cometido Madrazo. Sí, pero eso ya fue en el 95. Pero Andrés Manuel es uno de los causantes de la caída de Salvador Neme, Sí, claro. porque Andrés Manuel toma el Zócalo y viene toma los pozos petroleros y es patrocinado por priistas, por priistas para que haga su protesta. Él se queda en Tlaxcala unos días, ahí que era gobernado por Beatriz Paredes. Por eso es la relación de Beatriz con Andrés Manuel, que además deben ser contemporáneos de la universidad, ¿sí? Ujú. Pero bueno, Pero Beatriz sí estudiaba, creo. pues no sé.